Alabamos a Dios. Amén. Él es digno de toda alabanza. Bueno, ya declaré que no voy a llorar. Ya está decretado, así que no se preocupen por eso. Igual tengo pañuelo por la duda, pero estoy muy contento de ver el sello. Ustedes son el sello de mi ministerio. Ustedes son el sello de mi ministerio. Así que doy gracias a Dios por eso. Significa que vamos avanzando en la voluntad de Dios. Y realmente, bueno, un momento muy especial. Y también con todos los hermanos y amigos que nos visitan también. Y los hermanos de Berazategui que no nos visitan, son también parte nuestra. Pero también tienen que viajar para llegar hasta aquí. Y es un esfuerzo y, bueno, amerita una felicitación. Y un Dios les bendiga mucho. Gracias por estar por este cumpleaños. Yo no sé si vinieron por la torta o por qué vinieron, pero bueno, vamos a compartir la palabra. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen ganas? ¿Amén? Bien. Si ve alguno que está medio dormido, pegar con cariño un codazo así, ¿no? Bien, a ver, vamos a tratar de hacer esto. Saludos, hay saludos, envían saludos los pastores, el pastor Adolfo Ambrosetti envía muchos cariños y los pastores de Casa de Oración envían muchos cariños. Un encargo, un título, una carta, un texto, ¿no? Amigos y hermanos de Casa de Oración Banfield, reciban los saludos y felicitaciones de todos sus hermanos en Cristo de Casa de Oración Paraguay. Bien. Bien de Yara Tanto Basá. Bueno, dice de Casa de Oración Paraguay, por este quinto aniversario, predicando y enseñando la verdad, los amamos y esperamos que sean bendecidos por el Señor y les añada muchos años más y que permanezcan hasta la venida de Cristo. Osvaldo Paiva. Saluda. Otro email que nos llegó, dice: estimado Jorge, nos da mucho gusto que al pasar los años veamos la bendición del Señor en sus vidas y en su congregación. Ustedes han sido fieles al Señor y a su palabra en medio de tanta confusión doctrinal y descomposición del Evangelio de Cristo. Sin duda que la palabra de Dios se cumple. Dios conoce a los que son suyos y apártese del mal todo aquel que invoque el nombre del Señor. 2 Timoteo 2:19. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestras oraciones para ti, para tu familia y a toda la congregación por el 5º aniversario de Casa de Oración Banfield. Chuy Olivares, postdata, si Dios quiere nos veremos pronto en noviembre. Amén. Y al pastor también. Le voy a hacer escuchar un audio a ver si sale. Lo estamos practicando. A ver. Un saludo muy afectuoso, mis amados y queridísimos hermanos de la Argentina en Banfield. Les estoy enviando un caluroso y afectuoso saludo, abrazo y unas felicitaciones por su 5º aniversario. Sé que es una congregación creciente, que están apenas en la primera etapa del crecimiento. Les deseo de todo corazón que Dios les siga bendiciendo, que sigan ampliando su meta, sus propósitos. De corazón les digo que están dentro de nuestras vidas, en nuestros corazones, aunque quizá ahorita aún todavía no les conocemos, pero deseamos que algún tiempo estemos cerca de ustedes, abrazándoles, compartiendo con ustedes de todas las bendiciones que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y les envío un saludo esposa de mis hijos de la congregación Casa de Oración México, deseando que no solamente sean 5 años, sino que sean muchos más hasta la venida de nuestro Señor, y que Dios les siga fortaleciendo en su palabra, que siga estableciéndolos y que siga poniendo esos pilares cada vez más fuertes y sus cimientos cada vez más fuertes dentro de sus vidas. Les amamos bastante y un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho. Su servidor Carlos Olivares. Amén. Bueno, entonces, porque me consta que están orando por nosotros,
por cada una de las casas de oración en diferentes partes del mundo, así como nosotros oramos por ellos. ¿Qué les parece si entramos en clima? Tomamos unos segunditos para orar, ¿les parece? Y vamos a tener una oración especial. Sé que hay una bebé que está enfermita, ¿verdad? La bebé, ¿cómo se llama ella? Lucila. Vamos a orar por Lucila. Dice que la oración del justo puede mucho. La bebé está enfermita y vamos a pedirle al Señor un milagro. ¿Qué les parece que nos regalen este día un milagro? Amén. Oh Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias, Padre, porque recibimos lo que no merecíamos, Señor. Y lo que merecíamos no lo recibimos, Señor. El castigo que merecíamos no lo recibimos, Señor, sino que recibimos tu gracia. Y aquí está tu pueblo, Señor, adorándote, alabándote, Señor, gozándose en ti, Padre, presumiendo, Señor, de tu grandeza. Padre, te pido en este momento, Señor, que bendigas a Lucila, Señor, esta bebé, Señor, que tiene poquito tiempo de nacimiento, Señor. Padre, te pido un milagro sobre su vida, Señor. Tú puedes hacerlo en esta misma noche, Señor amado, en esta misma noche, si así te place, Señor. Di la palabra, Señor, y Lucila sanada, Señor. Oh, mi Dios, ella es una inocente, Señor. Te pedimos, Padre, que en tu voluntad, Señor, puedas conceder nuestra bendición de la sanidad en esta bebé, Señor. Te pido por su mamá, te pido por su familia, Señor, por su esposo, sus otros hijos. Señor, tú la conoces, yo no la conozco, Padre, pero tú lo sabes todo, Señor. Te pido tu bendición en esta noche. Y si alguno está enfermo en esta noche, también, Padre, te pido, Señor, tu visitación especial conforme a tu voluntad. Mi Dios, bendice en este tiempo, Señor, la administración, el servir la palabra, el pastar, el dar el pasto a las ovejas. Tu alimento, Señor, tu maná del cielo. Dame la gracia para poder dar tu palabra, Señor, y a tu pueblo, Señor, ánimo pronto para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Bien, amén. Toda la gloria es para Él. Acá que se quiera robar las glorias, tenemos tomate, hoja, uva, algo lo vamos a tirar. La gloria es para el Señor. Amén. Y doy gracias a Dios por la vida de Romy. También Romy es muy especial para todos, no quiero mencionar solo una persona, pero ella coordinó hoy y ella representa un poco lo que todos los hermanos que han comenzado con nosotros en este tiempo en casa de oración, ella ya estuvo con nosotros desde antes. Y bueno, es un tiempo, yo le decía a Romy, no llores, si querés llorar, llorar, le dije, pero bueno, no llores, y bueno, trataré de ser objetivo, de dar la palabra. Pero uno no puede evitar, porque cada uno de ustedes sabe, esos momentos de su vida donde Dios les marcó. Quizás eras un niño, quizás eras un adolescente, quizás fue el mes pasado, no sé, pero el Señor me llamó de hace muchos años a mí. Y yo, al igual que Cris, estaba en mis caminos, o sea, estaba dentro de la iglesia, pero mi corazón estaba lejos. Pero recuerdo un texto. Yo me recuerdo que mi padre es pastor y él me llevaba siempre era muy fanático, ¿no? Iba toda la semana a la iglesia, todos los anexos que había se iba lunes, martes, miércoles, jueves, digamos, recorriendo toda la zona sur de Buenos Aires. Y recuerdo que él leyó algo y eso me marcó. Yo tendría unos 11 años. Me marcó mucho ese texto. Está en Salmo 28 y cada que alguien lo lee me recuerda esa situación. Esto fue en Monte Chingolo. ¿Alguien conoce Monte Chingolo? Monte Chingolo, ahí en la calle Klosterman, está Iglesia de Dios. Ahora es una iglesia grande. En aquel tiempo era una casita, una prefabricada chiquita, y había una hermana, una francesa. Y ella cuando decía, vamos a leer la epístola de Pablo, decía, no sabemos qué estaba por leer, ¿no? Y recuerdo que cuando había reuniones siempre daban oportunidad para leer alguna palabra. Y mi papá no era pastor, no era nada de ese tiempo. Y él leyó yo sé que él estaba viviendo un momento difícil, como todo en la vida se vive, ¿no? Y leyó este salmo, Salmo 28:6. Dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón.
y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Palabra, ¿no? La verdad que para un momento de angustia, un momento de tristeza o de soledad, desesperación, la palabra de Dios es un ungüento para el alma. Y este versículo, esta porción que dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. El mensaje de hoy yo le titulé, te estaré eternamente agradecido por tu ayuda. Y al Señor, obviamente, ¿no? Al Señor, eternamente agradecido. Y este salmo en otra versión, en la versión lenguaje sencillo, dice, bendito seas, Dios mío, por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda, Señor. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria, pues somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Y a Él estaremos eternamente agradecidos. Lo que sucede, queridos hermanos y amigos en esta noche, es que a veces no conocemos a Dios. No conocemos de qué Él nos salvó. Y algunos son salvos y no saben de qué el Señor los salvó. No toman dimensión de lo que significa ser salvos. Y mucho menos saben lo que les espera en gloria. No tienen la más mínima idea. Y muchos cristianos viven en el ahora, en el hoy, tratando de recibir las bendiciones paliativas, le llamo yo, ¿no? El pan, la ropa, el coso que hay que comprar. Es muy pobre el concepto que tenemos sobre lo que es ser bendecido por Dios, ser ayudado por Dios. Te estaré eternamente agradecido por tu ayuda. Qué tremendo es estar agradecido cuando alguien fue salvado de algún incendio, de algún accidente. Hubo casos de salvataje de una persona que pudo salvar a varias personas de un avión que cayó en el mar. Y que alguien en una actitud de arrojo y de valentía pudo rescatar, no sé si a todos, pero a la mayoría. Y este hombre dice, pasaron los años y dice, ¿qué es lo que más te sorprendió de toda esta situación de salvar tantas vidas que te deben la vida, ¿no? Y él dijo, cuando le hicieron un reportaje, era el día de su cumpleaños, y él dijo, lo que más me sorprende es que nadie me vino a decir gracias. O sea, no lo buscaba, pero tampoco nadie salió de él de decir gracias por salvarme la vida. ¿Cuántas veces le das gracias a Dios porque Él te salvó la vida? Él te salvó la vida, mi amado. ¿Te salvó la vida? ¿Cuántos están contentos porque el Señor les salvó la vida? Amén. Gloria a Dios. Estaré eternamente agradecido por tu ayuda. Ahora, el Señor utiliza elementos humanos para ayudar. Y ahí es donde está la cuestión. Yo quiero hacer un poquito no voy a contar nada de la historia de mi vida, porque no se trata de eso, sino de predicar el Evangelio. Pero hice un listadito pequeño para más o menos contarte cómo llegamos hasta aquí. Yo hace más de 35 años que el Señor me marcó para el ministerio. Hace más de 35 años, esto fue hace muchos años. Algunos de ustedes ni habían nacido, ¿no? Se imaginan que en ese tiempo era todo blanco y negro algunos, pero no, era igual que ahora. Pero en aquel tiempo había profetas de verdad, había hombres de Dios que decían lo que Dios les decía que tenían que decir. Y lo llama, este hermano nos llama a mí y a mi padre y nos dice, ustedes dos van a ser pastores, en otras palabras. Yo 11 años, ¿no? Mi padre también no lo era. Ahora, esa profecía la tuve siempre en mi corazón. Y siempre le escapé, nunca quise ser pastor, Dios lo sabe eso. O sea que eso pasó hace más de 35 años. Hace más de 17 años que estamos en Amberes. 17 años. Hace 15 años que quedó truncado mi sueño americano de ir a trabajar a Estados Unidos.
y luego llevar a mi familia para allá, aunque mi esposa obraba en contra. Porque ella ya estaba aquí haciendo reuniones, de casa de oración se llamaba, porque se oraba, entonces era casa de oración. Qué increíble, ¿no? Eso pasó hace 15 años. Hace 14 años el Señor me encaminó en su palabra. Me cerró todas las puertas. Yo quería ser empresario. Yo parecía Palito Ortega, yo quería ser cosas. No me salió nada. Y el Señor me llamó al ministerio. Y cuando el Señor te llama no hay escapatoria, no hay forma. Que te critiquen, que digan, como decía mi esposa, ¿no? Que digan, no, vos esto, no querés trabajar, un montón de cosas. A los pastores lo primero que dicen es eso, ¿no? Pero encima de eso, ¿no? Encima del temor de hacer algo que es una responsabilidad tremenda, encima los bombardeos que te vienen de los amigos, ¿no? Y 14 años pasó eso, hace 14 años. El 2 de mayo hizo 11 años que el Señor nos llamó al ministerio del pastorado. Fuimos ungidos, digamos, oficialmente, ¿no? En la iglesia por los ministros como pastores. Y hace 5 años, junto a mi esposa, el pastor Chuy Olivares nos recibió en casa de oración. Lo anecdótico es que conocíamos al pastor Chuy desde el año 93, cuando venía con su comitiva, en aquel tiempo, Marcos Witt, Danilo Montero y todos ellos famosos cantantes, ¿no? Y nos marcó este mexicano que predicó la Biblia. Nos marcó su mensaje. Y eso pasó hace 5 años, cuando el pastor Chuy nos dijo, bueno, oren al Señor y empiecen a trabajar. Y nos dio el like, ¿no? Y hace poco, hizo 3 años que por primera vez Ezequiel y Esteban entran en casa de oración. Y no se fueron nunca más. Era que le hicimos de todo. Se quedaron. Y hace 2 años que vinieron los Carrascos, otro. ¿Dónde están los Carrascos? Ahí hay uno, bueno. Los Carrascos y compañía hicieron lo mismo. Y no voy a nombrar a todos porque... todos. Y todos están aquí. Lo que hay que entender es que todo es un propósito del Señor. Y nosotros decíamos, pero bueno, ¿para qué? Y esa palabra que mi esposa comentó, que el Señor le dio en oración, citándole la palabra que dice, aquí hay mucho pueblo mío. Hay mucho pueblo mío. Y después empezamos a descubrir que había mucha gente apartada, mucha gente con situaciones de no congregaba. Y comenzaron, bueno, el Señor comenzó a añadir. Y bueno, uno no se conforma con los números, ¿no? Tampoco está persiguiendo los números, porque si fuese por eso, no hubiésemos avanzado. Cuando comenzamos aquí éramos 2 o 3. Y pasó el tiempo y éramos 3 o 4. Y después se ofendía uno y éramos 2 o 3 de vuelta. Y así. Pero ¿saben cuál fue el secreto de nuestra continuidad? No voy a hablar de éxito. De nuestra continuidad fue predicar la palabra. Trazar la palabra de verdad. Y el que venía realmente buscando a Dios, se permanecían, mis amados. Y ahí están. Quiero que leamos, por favor, el libro de los Hechos. Hechos, vayan abriendo Hechos. Libro de los Hechos. 16. ¿Cómo están ustedes en esta noche? Bien. Voy a hacer como una especie de sacar de contexto, ¿no? Escuchen esto. Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. ¿Se entendió? Pablo y Silas, 2 ministros del Señor, regresaron a la casa de Lidia, la que vendía púrpura, y se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Qué buena palabra, ¿no? ¿Qué te hace pensar esto? Una reunión, un culto familiar, donde ellos fueron a ministrar la palabra y fueron animados por el apóstol Pablo y por Silas también, que era otro ministro del Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo, se armó una iglesia. Y hoy por hoy se estila mucho conseguir un local, comprar o armar un púlpito, poner silla, parlante, una batería, la batería infaltable, tiene que estar el que hace ruido, los parlantes,
todo, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Hay que meter gente. Bueno, sacamos a repartir papelitos y metemos gente y ya está la iglesia. Y ahí está el apóstol, se sienta ahí atrás, y si tiene un séquito, se sientan todos de atrás, se cruzan de piernas, ¿no? Bueno, se armó la iglesia. Pareciera como que esto fue así. Pablo fueron regresando a la casa de Lidia junto a su amigo Silas, su hermano, y se reunieron así. Es decir, entraron en casa de Lidia, no solo de la familia de Lidia, y también había uno que trabajaba de carcelero. Carcelero. También había otra gente allí que ellos ganaron con la predicación del Evangelio. Y dice que los consolaron, dice la versión clásica, y acá la palabra consolaron es los exhortaron, que también incluye consolación, la exhortación. Esta asamblea, en la casa de Lidia, de creyentes, fue la primera iglesia fundada en Europa. Fue la primera iglesia. Qué interesante, ¿no? Y aquí podemos cerrar la Biblia electrónica y decimos, bueno, así como ellos hicieron, así tenemos que hacer nosotros. Qué bueno levantar una iglesia. Pero no fue tan fácil. Si leemos todo el contexto, vamos a ver que hay una historia. Y nosotros no vamos a contar, y podríamos hacer pasar a cada uno y contar su historia, qué le pasó, cómo el Señor lo trajo hasta este lugar y qué sucedió. Y sería apasionante, estaríamos de vigilia, ¿no? ¿Cuánto quieren hacer una vigilia? Hoy no, por ahí, ¿no? Pero en otro día. Hechos 16:6, arrancamos para entender la historia. ¿Lo tienen? Amén, Señor. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Ellos no reprendieron al diablo ni hacían nada raro. Tenían una comunión, una relación con el Señor, y sabían cuando el Señor les decía que no. Muchas veces queremos hacer cosas y nada que ver, el Señor no frena. Como yo quería irme a Estados Unidos, ¿no? Hasta tuvo que tirar dos torres gemelas para que no vaya. Es todo lo que hizo para que yo esté acá. Un chiste. Bueno, así que siguieron su viaje, dice el versículo 8, por Misia hasta el puerto de Troas. 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. ¿Cuántos creen en las visiones? La visión de Dios, no la visión G12. Amén. La visión de Dios. Dice que puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos. Esa es la palabra que hoy utilizamos. Te estaré eternamente agradecido por tu ayuda. Esa palabra ayúdanos es del griego voetseo, que es auxiliar, socorrer, aliviar, arrojar una soga. Implica tirarme una soga. Nunca te dijo un amigo así, tirarme una soga, y va andando buscando soga. No, dame plata, te dice, ¿no? Versículo 10. Entonces decidimos, está contando Lucas aquí, ¿no?, salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia, el Evangelio allí, no donde queríamos ir, en Bitinia y en el otro lado. 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo. Y esto es interesante, porque uno lo lee rápido, pero ahí la traducción dice que brevemente, sin obstáculo, llegaron hasta el lugar. Casi de una manera sobrenatural el barco fue empujado rápidamente hasta donde Dios quería que llegue. Cuando algo es de Dios, mis amados, va solito, ¿no? No tenés que, como pasó con los hermanos de Berazategui, es verdad lo que dice Esteban, no lo planificamos, no dijimos, bueno, che, a ver cuántos hay, 30, así, porque así hacen el cálculo, 30, ¿cuántos pueden dar? ¿Cuánto trabajan? Y sacan cuenta, sacan la calculadora. Sí, se puede hacer una iglesia, pero hay que, ¿no?, multiplicarlo, hay que hacerlo crecer, vamos a un encuentro y lo duplicamos. No, así no hace el Espíritu Santo. Más que el Espíritu Santo te va a decir que no hagas eso. Y realmente, cuando era de Dios, ellos llegaron en el barco, en Troas, directamente.
a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcaron en Neápolis. 12. De allí llegamos a Filipo, sigue relatando Lucas, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de telas de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué dice que esta mujer hacía? Adoraba a Dios, pero no estaba convertida. Muy interesante. Por eso no mandes al infierno a nadie. No sabes lo que Dios va a hacer con esa persona. Mientras nos escuchaba, dice Lucas, el Señor abrió el corazón de esta mujer y aceptó las palabras que Pablo decía. 15. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes, dice Lidia, reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. 15. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy hija de Dios, vengan. Versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Vieron que Satanás adivina? Entonces, cuando hablan de un brujo, no, pero me dijo todo, ¿cómo sabe? ¿Es de Dios? No, del diablo es. Los demonios también hacen esas cosas. 17. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Entonces dice que Pablo la contrata a esta chica para que sea su representante, ¿no? Para leer marketing, le anuncia: aquí está el siervo de Dios, ¿no? Y que le ponga alfombra roja y tire pétalos de rosa. ¿Eso hizo? No, esto mismo sucedía día tras día, hasta que Pablo se exasperó, se molestó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio, no a la chica, al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. No le preguntó cuánto eran, si tenían hermanos, que se dedicaban a los demonios. No, los echó. 19. La esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedó destruida. Se vino abajo el negocio. Así que agarraron a Pablo y a Silas, lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. 20. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y lo golpearan con varas de madera. ¿Qué pasó? 23. Lo golpearon severamente y después lo metieron a la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara. 24. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. O sea, digamos, imaginemos a Pablo y a Silas en el cepo, pero no en el cepo cambiario. Un cepo que era, ellos estaban agarrados de los pies, colgados, y la parte más baja del calabozo eran las cloacas. Allí estaban todos los desechos, todo, ¿no? Flotando ahí. Ratas, sanguijuelas, de todo, babosas. Y me imagino en esa situación, en ese hedor, en esa postura incómoda, y Silas diciéndole a Pablo: vos tus visiones, ¿no? Teníamos que haber tomado el primer, ¿no?, buque para el otro lado. Vos y tú, ¿quién era el varón macedonio? Nos reventaron, estaba en la espalda, lo molieron a palos, con vara. Era la forma romana de castigar. ¿Nunca te golpeaste con algo? Mi esposa la pasada se golpeó, se cayó. Me pegó un palo ahí.
y está dolorida. ¿Te imaginas que te agarran, que te den 40, 50 palazos en la espalda? Que te quiebren alguna costilla por predicar el Evangelio. Así comienza la iglesia en Europa. No crean que es fácil, mis amados, esto. Como decía el pastor Chuy, no existen pastores de microondas o iglesias de microondas, ¿no? Con una fórmula y ya sale, ¿no? 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban amargados, desesperados, planificando ahí con Alcatraz a ver cómo escapaban de ahí, ¿no? Esta noche no fugamos, cosas, ¿no? No, dice que comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Sublime gracia. No sé qué himnos habrán cantado, algún salmo, algún proverbio, algo habrán cantado para honrar al Señor. Ellos comenzaron a cantar en medio de la adversidad. Yo no sé si aquí hay verdaderos cristianos que cantan en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, en medio de la enfermedad, darle gracias al Señor. Amados, Dios no es Papá Noel, que lo llamamos cuando queremos que nos regale algo, o un cajero automático, ¿no? Él es el Rey de Reyes. Aunque no nos dé nada, amados, aunque no nos dé nada absolutamente, Él es digno de nuestra alabanza, porque Él es Dios. Así que el carcelero, que todos lo oían, cantaban tan fuerte, que comenzaron a escuchar los presos de arriba. De repente, 26, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, o sea, algo milagroso, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hasta literal. 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que todos los presos se habían escapado. Por eso sacó su espada para matarse, porque eso lo iban a matar igual. Sus autoridades lo iban a matar. Pero Pablo le dijo: detente, no te mates, estamos todos aquí. Tremendo, mis amados, porque ese hombre se iba a matar. Quizás algunos teólogos dicen que el varón macedonio era porque era una figura, ¿no? Pero este se podía haber matado. Y Pablo dijo: no te mates. Le salvó la vida. Lo ayudó. Amado, ¿vos querés ayudar a alguien? Porque hay gente que se acerca, se te habrán acercado a vos también, acá el ministerio se acercan todo el tiempo, gente que viene a pedir plata, ¿no? O que viene a buscar una ayudita económica, o si le pueden hacer algo, ¿no? Pero la mejor ayuda que uno le puede dar a una persona es predicarle el Evangelio. Más que ayuda, es el regalo impagable. El problema es que hoy no se predica el Evangelio. Ese es el grave problema. No te mates, le dice. Estamos aquí, 29. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, porque ¿saben qué? Los otros presos estaban aterrados también. Se quedaron, porque ellos podían haber aprovechado para: vamos muchachos, esta es la nuestra. No, se quedaron espantados porque hubo un temblor, las cadenas cayeron y la gloria de Dios estaba en ese lugar. Por esos hombres que comenzaron a adorar al Señor en medio de la adversidad. Yo no sé si vos adorás al Señor en medio de la adversidad. O solo cuando te va bien. Solo cuando recibiste ese cheque, ¿no? Que tanto esperabas, ese juicio, o ese viaje, o ese aumento. Amados, Él es digno de toda alabanza. Gloria a Dios. 30. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es menester hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. 32. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. O sea que ya el capítulo de la película ya está en la casa del carcelero. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió. Yo me imagino que este habrá sido mismo uno de los verdugos que le dio los palazos en la espalda, ¿no? Miren cómo el Señor cambia toda la situación adversa, ¿no?
Dice que les lavó las heridas y enseguida ellos fueron bautizados, todos en esa casa. El carcelero, 34, los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como lo de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Tremendo. A la mañana, 35, la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero: suelta a esos hombres. 36. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz, no pasó nada aquí, firmen aquí y váyanse, ¿no? 37. Pero Pablo le respondió: no, perdón. Ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a un juicio, y nos metieron en la cárcel. Eso fue una injusticia. Eso se da mucho, ¿no? Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahí chapeó Pablo, o sea, para darle temor a ellos, ¿no? Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Que vengan las autoridades y de una manera protocolar digan: bueno, ustedes quedan en libertad, le pedimos disculpas por todo lo que les pasó. ¿Sabe qué significó esto? Esto no era soberbia de Pablo. Esto significó que quedó un precedente que porque si Pablo y Silas se escapaban los cristianos por la puerta de atrás, después podían volver a repetir la historia con otros cristianos. Ahora el cristianismo quedó respetado ahí en ese lugar. Ya no iba a ser tratado como unos loquitos que estaban ahí, ¿no? No. Dice 38. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. No lo querían ni ver ahí. 40. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. O sea, ese texto es el primero que les leí. O sea, la iglesia se abrió, pero antes pasaron un montón de cosas. A nosotros nos pasó un montón de cosas aquí. Yo, ¿sabe qué? Yo la renuncia mía la mandé un montón de veces, pero no me la acepté. La tiraba para arriba y volvía para abajo la renuncia. No podía renunciar. Irrevocable es el llamado. Y Pablo dice: ahí de mí yo no anunciar el Evangelio. Y hoy por hoy, verlos a ustedes, porque casi el 100% son ovejas del rebaño, al verlos a ustedes realmente me da mucho más temor y temblor, que lo que debo hacerlo con mayor esmero, con mayor integridad, con mayor respeto por la palabra de Dios y su pueblo. Cosa que hoy no sucede en las iglesias. Hoy se les falta el respeto a las iglesias. Hoy se les falta el respeto a la gente. No se tiene temor de Dios, mis amados. Se predica cualquier cosa. Y están mandando a la gente al infierno. La iglesia es fruto de la misión. Y la misión es fruto de la iglesia. ¿Se entiende? La iglesia es fruto de un trabajo misionero. Alguien vino a predicar por estas tierras hace algunos años atrás. De hecho, en la iglesia donde yo nací fueron unos misioneros americanos que vinieron a fines del siglo pasado a predicar por estas partes del país, en Buenos Aires. Y allí le predicaron a un hombre, a un italiano, Marcos Mazzucco, que fue uno de los grandes hombres de fe que existió, que vivieron en estas tierras, un hombre de Dios, quien fue el padre de mi pastor. Y era un hombre, la verdad, que era de temer ante el infierno. Literalmente decían que a este hombre le decían rodilla de camello. Él vivía de rodillas. Dios le dio ese llamado de orar. Y literalmente la gente bajaba del colectivo, traían a los enfermos, a los paralíticos, y los paralíticos eran sanados en la esquina antes de llegar a la iglesia. No sé si alguno lo corrobora, los pioneros me pueden decir, ¿no? Carlos, habrás escuchado esta historia. Eran otros tiempos. Estos tiempos son tiempos mucho más difíciles.
Porque la apostasía, estamos viviendo un avivamiento de apostasía. Ya no se sabe quién es el verdadero y quién es falso. Ya no se sabe. Y eso es lo que causa realmente una conmoción al alma. Por eso, mi amado, si encontraste un lugar donde el que está a tu lado decís, este es un hijo de Dios y tendrá sus imperfecciones, pero realmente ama al Señor, cuídalo. Y aliéntense y anímense a seguir al Señor. No existe la iglesia perfecta. Si la encontrás, no vaya porque lo vas a arruinar, lo vas a echar a perder. O sea, la iglesia es fruto de la misión y la misión es fruto de la iglesia. Desde la perspectiva de las Escrituras, toda la iglesia es misionera. Toda la iglesia. Y esta es la conciencia que debe tener todo el pueblo de Dios. No es una tarea optativa o no es una tarea solamente para los pastores. Aquí en este lugar tenemos dos pastores. Está el pastor Samuel y el pastor Juan. No está Juan. Matampi. No te veía. Juan, ¿hay otro pastor por aquí? ¿Un futuro pastor? ¿Alguno se quiere postular? Le ponemos el saco enseguida, puede hacerte cargo. Bueno, no es una tarea solo para los pastores, los evangelistas y los que tienen ministerio, sino para toda la iglesia. La gran comisión fue entregada para toda la iglesia. Aquí vemos que la visión es: pasa a Macedonia y ayúdanos. El varón macedonio. El apóstol Pablo le había llevado el evangelio a muchos. Ahora Dios se le revela en una visión, le muestra una visión de noche a este varón y ve a un hombre rogándole que vaya a Macedonia. Me imagino yo de una postura de ruego. Lo que Pablo ve es un hombre sencillo, reconoce sus vestiduras. Pablo era un hombre de mundo, era un hombre conocedor, un viajante. Y él sabía, directamente se dio cuenta que era un varón macedonio de aquella región. Y este varón le grita en esa visión: ven, predícanos a nosotros tal como lo hiciste en otras partes. Porque algo escucharon ellos. Y la noticia llegará. Si eres un verdadero cristiano, tu noticia, tu fama llegará. Pero la buena fama, no la fama de Marley. No, la buena fama. Que un hombre íntegro. Che, encontré un hombre que es fiel a su esposa. Encontré un hombre que ama, una mujer que ama a su esposo, que cuida a sus hijos, va a la iglesia y está todo el tiempo feliz, no sé. Es una pepita de oro, es una aguja en un pajar. Bueno, esa es la mejor predicación, mis hermanos. No hace falta que salga con bocina, con papelito a tirar, hacer campañas. No estoy en contra de las campañas, pero saben que hay muchas campañas y poco testimonio. Ven, predícanos. Hazlo. Ese era el oficio de Pablo. Predicar. Llevar el evangelio. Por tal razón, aquel hombre le pedía socorro para que le fuera llevado el evangelio. Sabía este hombre que su alma era esclava. Necesitaba liberación. Necesitaba oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios en esta noche? Estén atentos, mis amados. Estén atentos. Estén atentos como si estuviesen viendo el Boca River. ¿No están jugando Boca River, no? ¿Están con el auricular algunos? Como si fuese, no sé, la pasión. ¿Cuál es tu pasión? No, la mía es el del teatro, las artes, el deporte. Amado, si sos cristiano, tu pasión es la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren más? No, la palabra. Me emociona y empiezo a predicar en todo, ¿no? La palabra, amén. Bueno, es cuando hay compañeros que sienten igual que aquel que tuvo la visión. Hay personas que tienen esta desesperación. Hablame, decime algo. Hablame, rompe el silencio. ¿No ves que no puedo más? Un tango, la letra de un tango. Pero no te lo van a decir, pero el cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios, percibe la necesidad del otro. Y este varón macedonio era un hombre desesperado, representaba una sociedad, una comunidad. Era la iglesia de esa iglesia que Pablo fundó de Éfeso.
Lucas es quien escribe aquí y dice, cuando vio la visión, o sea, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que era Dios que nos estaba hablando. Y eran hombres de Dios que ellos dijeron, che, mañana vamos a ir allá que hay necesidad. ¿Dónde hay necesidad? En todos lados, ¿no? Dice, no, me voy al Chaco, dicen, ¿no? A predicar. Algunos dicen, me voy a Miami a predicar, porque ahí hay necesidad. ¿No? Pero mis amados, la necesidad está en todas partes del mundo. Lo que nosotros debemos buscar es la voluntad de Dios y ser útil donde Él nos ponga. ¿Entienden, mis amados? Ayer hablaba con un hermano que me decía, pido oración porque yo quiero salir de mi trabajo porque es muy complicado, son mala gente. Entonces le decía, no, mejor oremos para que el Señor tu luz brille más en esa oscuridad. Si sacamos la luz van a quedar peor, a oscuras. Sí, puede ser, me decía, ¿no? Todos ellos lo ven como una orden del cielo. Lucas, Silas, Pablo. Pablo puede entender que Dios lo estaba llamando para la salvación. Él tenía que predicar. Pablo tenía un fuego en su alma, una pasión. Yo escuchaba a uno de los pastores de Casa de Oración decir esta frase, y yo la adopto y la tomo, que aquel que no tiene pasión por predicar el Evangelio no nació de nuevo. Es muy difícil decir soy cristiano y entender todo lo que Dios significa para la vida de uno y no compartírselo al otro, que también se están muriendo. Es muy difícil, amado, decir que sos cristiano si no predicas. De alguna manera tenés que predicar. Entonces partieron a Macedonia a hacer lo que tenían que hacer. Pablo seguía a Cristo y sus compañeros le seguían a Pablo, porque él era el director ahí. Siempre Dios pone a alguien. Los llamamientos de Dios deben ponerse por obras cuanto antes para que no se pierda la oportunidad y luego nos encontramos culpables por haber desaprovechado el tiempo. Amados, el tiempo se va y el tiempo se va ahora también. Yo voy a ser breve igual, pero lo que no hiciste nunca más lo vas a hacer. La oportunidad que perdiste en Dios, que Dios quería usarte, no importa, Dios se proveyó, puso a otro, no hay problema. Si no lo quisiste hacer vos, lo hizo otro. Pero no desaprovechemos esta oportunidad de servir al Señor. Ya estamos en la etapa esa de que hemos sido santificados para servirle. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos un pueblo especial para servirle, no para creernos superior a los otros. Para salir y convidar a los que están muriendo. Llegaron allí. Se dice que esa ciudad de Macedonia era una colonia italiana. Todo el que vivía allí tenía la ciudadanía romana. Tenían los mismos derechos que tenían como si fuesen romanos. Filipos fue fundada en el año 356 a.C. por Filipo, el padre de Alejandro Magno. Cuando llegaron a la ciudad, estuvieron allí algunos días y parecía que el recibimiento fue frío. Porque llegaron ahí, la visión, el Señor nos habló, vamos con la visión, vamos. El Señor nos habló, oramos, sentimos la presencia, que se habrán dicho. Y fueron allí, nada, no pasó nada. Es más, Pablo predicaba y lo perseguían, no lo querían ni escuchar, los judíos lo trataban de hereje, de traidor, y los cristianos decían, no, este nos persigue a la iglesia, es un mentiroso. No lo querían nadie al Pablo, pobre Pablo. Después de recibir el llamamiento tan particular de parte de Dios, ellos quizás pensaron que les habrían de recibir con los brazos abiertos, venga, con las cartas, el apóstol Pablo con un cartel, con el camello esperando para llevarlo al hotel, ¿no? Como hoy hacen, ¿no? No, nada que ver. No pasó nada de eso. Pablo llevaba el Evangelio, él llevó primero el Evangelio a los judíos, después fue llamado por Dios a llevar a los gentiles. Y Pablo llega a aquel lugar, ni siquiera había sinagoga. No había ni siquiera 10 varones judíos para formar la sinagoga que era necesaria. Ese era el número que se formaba, de 10 varones judíos para formar la sinagoga. Entonces las mujeres, alguna viuda, qué sé yo, algunas casadas con judías, casadas con griegos, y se reunían mientras lavaban la ropa, qué sé yo, ahí a orar. Y dice que había un grupo de mujeres, ¿me están escuchando, no? Amén. Ellas estaban unidas orando, pues eran adoradoras de Dios.
A mí me llama mucho la atención esto. Ellas adoraban a Dios y se habían reunido allí en un Shabbat, según la costumbre judía. Aquellas mujeres estaban fuera de las puertas de la ciudad, cerca del río, orando. Lidia era una de ellas y ella recibió a Pablo y a los compañeros. Los recibe. Qué tremenda mujer. Hechos 16:14, fíjate. 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Para ella era un honor recibir a un hombre que podía ayudarla a entender quién era Dios. Como se acuerdan del eunuco, viene Felipe y le para el carro, el primero que le para el carro a uno. Paró el carro y le predica. Lidia era vendedora de púrpura, así que ella llevaba un buen negocio, tenía una buena posición económica. En aquel tiempo que vendía púrpuras no estaba mal económicamente. Quizás era una mujer viuda, no está en los registros. Era de otra ciudad distante llamada Tiatira y Dios la había traído a Filipo. Yo dije Efesios, pero era Filipo. Lidia era una mujer temerosa de Dios, que adoraba a Dios. Era gentil de nacimiento, pero adoraba y servía a Dios de Israel y acudía a las reuniones que las mujeres hacían. Yo sé que a ustedes les habrá pasado esto, de tratar de hacer un culto familiar, de juntar personas que amen a Dios. Leamos la Biblia, oremos, porque la verdad que es un desastre. El pastor dejó a su mujer y se fue con otra de 20 años menos que él. El otro robó la plata de los encuentros. Todo desastre así. Y la gente está desesperada, las ovejas están desesperadas. Estas mujeres habrán hecho esto. No encontraron un lugar donde congregar. Tenían la necesidad del Salvador, porque ya ellas buscaban a Dios. Lidia estaba oyendo cuando Pablo comenzó a hablar y estaba atenta a las palabras de Pablo. Qué interesante estar atento, ¿no? Yo cuando hablo de atención y pido atención, es porque yo desde niño cuando estaba la prédica no me molesten, no me hablen, quiero escuchar. Esa es una cosa que yo tenía un concepto de que era la palabra de Dios y hay que escuchar lo que dice Dios. ¿Cuántos quieren escuchar lo que dice Dios? Gloria a Dios. Yo lo que estoy hablando es palabra de Dios. No es un invento mío, ¿eh? Fíjense. Y Lidia, Dios, el Espíritu Santo, que es el que hace la obra. Él es el que abre esa puerta, el que convence, el que le dice, escuchá esto. Dios despertó el corazón de Lidia para que fuera convertido ese corazón. Satanás hace todo lo contrario. Satanás dice, pensá en otra cosa. Libera tu mente. No, pensá en otra cosa. Pensá en la comida, en el trabajo que tenés el lunes. Es que mañana es el lunes es feriado. El lunes es feriado. Sí. El lunes es feriado, hermano. Podemos hacer la vigilia hoy. Poca risa, hermano. Así Lidia se convirtió al Salvador y fue bautizada. Ella y toda su familia. ¿Cuánta disposición se deja ver en esa conversión? Porque ella después las obliga. No, vengan a casa. ¿Vieron? Nunca te tocó eso que te invitan. No, vení. Yo tengo una hermana que está bajo amenaza, yo me invito a la casa. Si no voy, no sé qué va a pasar. Vení. Bueno, qué buen corazón es eso, ¿no? Que inviten. Porque dice que el corazón del verdadero siervo es hospedador, ¿no? Tan pronto como su corazón se abrió a Cristo, abrió su casa y se abrió el ministerio. ¿Saben que esta casa, esto es una casa particular, acá están los dueños, ¿no? Ahí está Mónica y Carlos. Pero ellos no quieren que los mencionen. Pero ellos cuando se abrió este lugar, ellos vivían al lado, toda la casa de allá era de ellos. Y ellos dijeron, vamos a abrir un lugar para reunirnos, para orar y la palabra, ¿no? Esto pasó hace más de 15 años, ya les dije. Y dispusieron su corazón. Y yo les dije, Señor, eso no es gratis. El Señor le va a bendecir por eso. Y les está bendiciendo. Pero ustedes, ¿cuántos saben que esto no es por obra, ¿no? Sino por fe? Ahora, esta mujer abrió su casa a la insistencia de ellos. Dice, vamos a leer Filipenses 4:15 al 16. Y ahí se establece la casa. Ahí se establece la iglesia. Filipenses 4:15. Ya una iglesia hecha y derecha, Pablo les escribe y dice así: como saben, filipenses,
Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia lo hizo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Una iglesia generosa también, ¿no? Qué interesante. Así que Pablo y sus compañeros de ministerio no vieron al varón macedonio, pero allí estaba Lidia. Ellos esperaban encontrar a un varón y encontraron a una mujer. Ellos querían ir para allá y el Espíritu Santo les dijo, no, es para allá. Ellos pensaban que lo iban a recibir con los brazos abiertos. Sí, lo recibieron con los brazos abiertos, pero con un palo en la mano. Y después lo metieron en la cárcel. Tremendo, ¿no? Nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor. Porque fue el ministerio de Pablo que les ayudó. Le ayudó a esta mujer a encontrar a Cristo. Debemos ser agradecidos. Esta mujer, Lidia, lo fue. Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto y ser servicial, no ser amarrete, egoísta, agarrado, en todo sentido, ¿no? Porque a veces uno puede ser agarrado, a veces puede ser en el tiempo, dice, no, para Dios es ir rápido, ¿no? 2 horas más de ahí no me banco en la iglesia, ¿no? Tener un corazón dispuesto para el Señor. Estas mujeres, y las mujeres que estaban con ella, eran así. Dios en su amor y misericordia le envió a Pablo para llevarle el evangelio de salvación y le trajo una gran ayuda. Ni más ni menos pasaron de muerte a vida. Yo termino con esto. Uy, pero me da vergüenza hablar de Dios. Se van a burlar. No me van a creer. Me van a odiar si digo que yo soy evangelia. Evangelia, dice, ¿no? No, dice, no, así está bien. Mis compañeros de colegio no saben nada que soy cristiano. Yo casi soy cristiano, gloria a Dios. Pero en la iglesia, en la escuela no, porque empiezan a cargar. Y aparte no se juntan con cristianos ellos. Bueno, el Señor dice que aquel que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. O sea, eso lo dijo Jesús. Yo estoy hablando a cristianos, no a cristinos. El cristiano no tiene vergüenza de decir su fe y predicarle que está perdido. Tu alma está en peligro, te vas a ir al infierno. O sea, no hay que ir con mucho eufemismo en este caso. Hoy es común ver a cristianos avergonzándose del Evangelio y predican una gracia barata. Hablan de Dios, pero dicen, no, Dios, pedile a Dios, Dios es buenísimo, es macanodísimo Dios, vos pedile y vas a que te da. Amados, no debemos ser así. Estamos pecando y ofendiendo a Dios. Sino que siempre proclamemos la verdad del Evangelio con firmeza y amor. Con firmeza y amor. Cuando seas tentado a callar sobre Cristo por la hostilidad de la cultura que te rodea, obviamente, no es fácil, esto no es así nomás. Te animo a recordar las razones por las cuales el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y Pablo dejó una vida de comodidad, Pablo dejó una vida de un buen pasar económico, porque Pablo era de un buen pasar económico. Pablo tenía reputación, Pablo cuando pasaba con sus ropajes, le hacían veneración, decían, oh, rabino, shalom, ¿no? Y él pasaba todo orgulloso. Y pasó a ser Pablo un paria, pasó a ser despreciado por todo, perdió su rabinato, perdió su reputación. Dice, lo tengo todo por excremento, por pérdida, para alcanzar a Cristo. Ahora, yo quiero entender qué vio Pablo en el Evangelio para perder todo lo que a veces hoy queremos conquistar. Queremos conquistar fama, postura económica, estatus, etcétera, ¿no? Y conocimiento. ¿Está mal estudiar? No está mal estudiar. Pero el conocimiento permanece. Dice, no, yo soy doctor en licenciatura en esto y aquello. Y Pablo dijo, eso es excremento. O sea, comparado con Cristo, todo lo de abajo del sol es excremento. Si nosotros adoramos a eso, estamos transgrediendo el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios.
Cuando tengas ese temor y esa tentación de callar, de hablar de Cristo, pensá en Pablo. Él es, por la gracia de Dios, un excelente ejemplo para nosotros. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, es cortito, dice, ustedes, a ver, ¿quién lo lee en la versión clásica? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Ah, no, yo no imito al hombre. Pablo está diciendo, sed imitadores de mí porque yo imito a Cristo. O sea, si yo lo puedo hacer porque Cristo me capacitó para eso, vos lo podés hacer también. Y vos podés hacer que otros te imiten a vos. Además, lo que pasa es que hoy dicen, no, miren a Dios. Hacen este juego, ¿no? No, miren a Dios, al hombre no lo miren porque somos imperfectos. Y Pablo dice, no. Miren mi conducta. Miren cómo me comporto e imítenme. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir, imítenme? Es difícil. ¿Cuántos se pararían ante sus hijos y decir, hijo, imítame a mí? Papá, vos te vas a imitar, vos tenés un carácter. ¿No? Creo que no sé si pasamos el filtro, ¿no? Pero Pablo dice, imítenme a mí. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Por eso dice, imítenme a mí. Morir es ganancia, o sea, desestimó la vida. Nosotros estamos tan abrazados a la vida, ¿no? Tenemos un dolorcito, llamamos al médico corriendo para que nos saque el dolor o que no nos muramos. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué vio este hombre en el Evangelio que lo transformó totalmente? La fe cristiana fue muy polémica en los tiempos de Pablo. Era una secta en aquel tiempo. Para mismo Pablo, los del camino, yo quiero destruir esa religión, los del camino. Este varón llamado Saulo, otrora Saúl de Tarso, ahora el apóstol Pablo, fue despreciado en Atenas, donde él en otro momento era un erudito más hablando allí, pero acá fue despreciado, despreciado en Atenas, declarado un hereje en Jerusalén. Tuvo que huir en secreto de Berea y de Damasco, ni hablemos. Soportó muchísimas cosas más, llegó a ser azotado, encarcelado y hasta el borde de la muerte en incontables ocasiones. ¿Por qué? Porque no se avergonzaba del Evangelio. También fue apedreado, como si fuese poco. Padeció como náufrago, fue atacado por ladrones, por judíos, por no judíos, por falsos cristianos. Tuvo noches y días sin dormir, ni comer, a veces estaba sin comer. Incluso hasta sufrió falta de ropa, andaba con un trapo tapado, desnudo, frío de verdad en aquel tiempo. Sin embargo, Pablo no tenía miedo de ir a Roma. Sabía que Roma era el centro del humanismo, la capital pagana, inmoral del imperio que regía prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Y donde los cristianos eran tratados con desprecio, perseguidos y hasta muertos, matados. Pablo deseaba no solo servir a los cristianos que estaban allí. Fíjate, pues tengo mucho deseo de visitaros para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer en el Señor, firmes. Romanos 1:11, si vos querés anotarlo, yo te lo tiro ahí, son varios versículos. Sino que él no solo quería ir a ayudar a los cristianos en un lugar hostil, sino que también quería ver nuevas conversiones. Él era un apasionado por las almas. Versículo 13, Romanos 1:13. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como lo he visto entre los otros gentiles. Pablo quería ver la vida transformada. Amado, ¿de qué sirve tener una iglesia con 2000 cabras que nunca se convierten? Que lo único son problemas y dolor, y el pastor se muere, lo entierran a ese, traen a otro, lo matan a ese, y así pasa, y las cabras siguen saltando para todos lados. Yo siempre les digo, prefiero tener 5 ovejas que 1000 cabras, ¿no? Aunque soy cabral. Él sentía que debía compartir ese evangelio a todas las personas. Pablo, y Pablo dice, imítenme a mí. Hay que imitar a Pablo en este sentido de predicar a Cristo. Dice Romanos 1:14, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos como los incultos. Necesidad me es impuesta, dice, ¿no?
Y por lo tanto tenía un espíritu pronto, rápido para eso. Romanos 1:15. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. ¿Para qué? Para predicarles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios se hizo hombre. Cristo estuvo en camino entre nosotros. Murió en la cruz, pagó los pecados de la humanidad. Resucitó y al tercer día resucitó y viene a buscar a su pueblo. Ese es el evangelio, mis amados. Estoy ansioso por ir a anunciarles esto. No tenía miedo de nada de lo que le harían en Roma, Pablo. Él sabía. De hecho, venía el profeta cuando iba a Jerusalén, ¿se acuerdan? El cinto el dueño de este cinto, no sé de quién es, pero el Señor me está mostrando que lo van a dar con un caño. Y Pablo sabía, voy a ir igual, dijo Pablo. Pablo sabía que si moría, se iba al cielo. Hay una trampa ahí, ¿no? Porque el Señor, en su misericordia, lo hace ver la gloria, ¿no? Así que sube hasta el tercer cielo y ve cosas que no le fue dada al hombre expresar. Tener la visión de Cristo, él lo ve a Cristo en gloria, en Damasco, camino a Damasco, lo ve. Y ahí su corazón quedó enamorado, quedó metejoneado, adorando, una pasión tenía por el Señor. Después le dicen, ya, estas casitas son para vos, el cielo, ¿no? Pablo, ¿qué tenía para perder? Todo lo contrario, tenía el mundo para ganar, para Cristo. Aunque el plan parece muy fácil. Hoy se dice Banfield para Cristo, ¿no? Argentina para Cristo. No es una falacia eso. En realidad es todo lo contrario. Pero qué bueno que este grupo de hijos de Dios hoy están en este lugar tan inhóspito, ¿no? En este lugar, escuchando la palabra de Dios. No tenía miedo Pablo, para nada. Él le llegó a decir a los de Filipenses, casualmente a la iglesia de Filipo, ahí en 1:23, estoy dividido, dice, entre dos deseos. O sea, Pablo era medio como que estaba indeciso, pero no, estaba seguro de lo que quería. Dice, quisiera partir y estar con Cristo. O sea, tengo deseo de estar con ustedes, pero también quiero ir con el Señor. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Amén. Pero no en el rato, que te agarre un patapuf te está en un rato. Amén. Gloria a Dios. Señor, concede tu deseo. Él sabía que si moría se iba al cielo. Y Pablo sabía que si vivía, Dios tiene todo bajo control. Amados, nadie, ningún hijo de Dios que fue sacado de la esclavitud en Egipto va a morir en el desierto, si está en la voluntad de Dios, sino que va a alcanzar el objetivo por el cual Dios le puso. Él sabía que Dios tiene todo bajo el control y llegó a decir, y sabemos que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene. Él confiaba, Pablo, en las promesas del amado Padre Eterno. Pablo estaba más interesado en agradar a Dios que en ser popular. Y en medio de todas las cosas que padeció, él se mantuvo fiel y la predicación de la verdad por amor a Dios y por amor a las personas, él siguió adelante. Su gratitud y gozo no dependía de sus circunstancias, sino que el Señor era suficiente para él. Podríamos citar un montón de textos que él declara esto, mis amados. Pero voy a darte brevemente solamente cinco, muy corto, 5 razones, de entre otras tantas, por las cuales él no se avergonzaba del Evangelio como quizás vos sí te avergonzás. Quizás en esta noche el Espíritu de Dios te hable y vas a cambiar el concepto de lo que es el Evangelio. Primero, porque el Evangelio es poder de Dios. Punto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero el justo no podrá tener justicia si no tiene fe, y si no escucha la palabra nunca tendrá fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pablo conocía el Evangelio y sabía que es la noticia más grandiosa que hay. Es tan grandiosa que fue profetizada. No te lo voy a leer, Romanos 1 al 2, si quieres anotarlo. Y todo el universo trata sobre ella. Ya que Dios
creó todas las cosas y trazó y ejecutó el plan de redención desde antes de la fundación del mundo para la alabanza y la gloria de su nombre. Cuando una persona dice ser cristiana y conoce el Evangelio, pero se avergüenza del Evangelio y no menciona el Evangelio, yo no le creo a esa persona que es cristiana. Es muy fácil. Revisar el Face de algunos, el Facebook, pero ni por las tapas se le escapa un texto bíblico así por error que creó un texto de la Biblia, ni nada, ni liqueó o ni compartió lo que otros publican, nada, no pone nada. ¿Por qué? Porque se avergüenza del Evangelio. Callar el Evangelio, amados, es un crimen atroz contra el perdido, porque el perdido necesita una ayuda y le estamos negando la ayuda. Eso es crueldad. Si vos ves a alguien que se está cayendo en un pozo y vos pasás por al lado y estás diciendo socorro, ayúdame, ayúdame, y vos decís, haces como aquel levita, ¿no? O el sacerdote que vio al que lo asaltaron y se tomó el buque. Eso es cruel, porque a vos seguramente alguien te compartió el Evangelio. Quizás a tu papá, no sé quién, cómo te convertiste al Señor. Sí que te convertiste, obviamente, ¿no? Callar el Evangelio es un crimen atroz contra el perdido y una afrenta contra Dios. Y demostramos grande incredulidad y desconfianza en lo grandioso que es el Evangelio cuando no lo predicamos. Lo tenemos como... es más importante mi necesidad, es más importante mi vida que la vida eterna. Esta buena noticia es tan poderosa que cambia la eternidad de quienes la creen. Es tan poderosa que cambia la eternidad de quienes la creen. Así nomás, así sencillo. Nuestra vida depende de conocer el Evangelio de la gloria de Cristo. Debemos predicar a todos, porque cada uno responderá ante el tribunal de Cristo o ante el juicio final. Espero que estés en el tribunal, no en el juicio final. Pablo empieza a explicar por qué es tan necesario el Evangelio. Segundo punto, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Porque está la furia de Dios sobre el pecador. ¿Saben que es una incongruencia? Suena como una incongruencia. Pero el Señor está airado contra el pecador. ¿Te ama? Claro que te ama. Pues ya lo demostró hace 2000 años. No es un amor romántico. El que lo rechaza será condenado, el que lo recibe será salvado. Pero si no lo predicamos así, ¿cómo creerán si no hay quien les predique, mis amados? Hoy las iglesias son un circo, literalmente, con payasos, magos y malabaristas. Y sale el predicador ahí diciendo, ¡te mentira! Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice, sigue Romanos capítulo 1, dice, y por haber creído en la mentira y no en la verdad de Dios, dice, comenzaron a hacer actos vergonzosos. Las mujeres comenzaron a tener relaciones sexuales con las mujeres y los hombres con los hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Amados, una de las expresiones más fuertes de odio que podemos tener hacia alguien es conocer el Evangelio y no predicárselo. Si vos realmente odias a alguien, no le prediques. Se va a ir al infierno. Y te vas a sentir satisfecho. Lo mandé al infierno. ¿Vos te pensás que Dios va a estar contento? Tercero, Pablo sabía en quién había creído. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque conocía a Dios. Nuestro Padre es fiel por siempre y terminará todo lo que empieza. No solamente con sus hijos, no solamente con nosotros, sino con el mundo entero. Si no lee Apocalipsis. Fuego sobre el planeta. Destrucción viene. No viene lo mejor,
Nada puede separarnos del amor de Dios, porque nada es tan grande como el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuarto, Pablo creía en la gracia soberana de Dios. Algo que impulsa a Pablo a no avergonzarse del Evangelio era el hecho de que Dios tenía sus siervos para predicar, siervos que no escatimarían, que estarían dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Quinto y último, Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque él mismo era salvo y había experimentado el perdón. Cuando alguien experimenta el perdón, quiere el perdón de todos. Quiere que Dios perdone a todos. Y perdona a todos, ¿no? Porque el que no perdona, dice, yo tampoco le perdono, dice el Señor, ¿no? Pablo sabía que nada de lo que el mundo le haría a él se comparaba a lo que le esperaba en Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Por eso no se desanimaba en medio de la dificultad que afrontó y las cosas malas que la gente le hacía. Además, Pablo sabía que tendría permiso para quejarse de cualquier cosa que hicieran contra él o sufrimiento que afrontara, el día en que haya hecho por Jesús más de lo que Jesús hizo por él. Y él sabe que ese día no llegaría nunca. Nunca podría ganarle al Señor. Si él estaba sufriendo, no se compara a lo que el Señor hizo por él. Él conocía realmente el Evangelio y lo creyó. Si vos en esta noche, Casa de Oración, Banfield, Berazategui, crees en esta palabra, te llamo como pastor a que nunca te avergüences del Evangelio. No hay verdad más grandiosa, no hay verdad más impactante y digna de ser proclamada que el Evangelio. Y cuando alguien se salve por tu predicación, te estará agradecido por siempre. Yo no sé si vos estás agradecido por tu salvación. Primero a Dios, pero seguramente Dios utilizó a alguien, ¿no? Aquel pastor que te habló, aquella hermana o tu mamá misma que te predicó, no sé cómo fue. Pero hoy seguís al Señor y el Señor sigue usando hombres y mujeres de Dios. Sea agradecido, no sea desagradecido, y comparte a otros, porque hay otros que se están muriendo, literalmente se van al infierno. Pero tu predicación puede frenar eso. Oremos. Señor, 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 Señor. Oh, Señor. Una vez más intenté predicar lo que venimos predicando hace más de 5 años. Y evidentemente, Señor, es una palabra poderosa, porque los cristianos, los fieles, permanecen en ti, Señor. No se cansaron de tu palabra. Tu palabra no los destruyó, es más, los edificó. Y ellos mismos, Señor, están siendo un canal de bendición para otros. Padre, una vez más nos has desafiado, Señor. No podemos nosotros vivir en la enramada, no podemos vivir en la visión, no podemos quedarnos en el momento de gloria, en el lugar cómodo. Tenemos que pagar el precio de ser hijos tuyos. Tenemos que pagar el precio de ser discípulo. Por eso dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es solamente negarse a sí mismo, sino que es tomar la cruz y caminar en pos del Maestro. Señor, bendice a tu iglesia en esta noche. Yo sé que tu palabra, Señor, ha sido dada. Mucha palabra ha sido dada hoy, Señor. Señor, que si nos quedan algunos años más de vida, Señor, que redoblemos esfuerzo, que desgastemos toda nuestra energía, todas nuestras capacidades, los que están preparándose, los que están en la facultad, en la universidad, los que están estudiando, los que tienen proyectos, que proyecten, Señor amado, sus vidas para servirte a ti, Señor, no para beneficio personal, sino para la gloria de tu nombre, y tú les bendecirás, y tú no les harás faltar nada, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, y gracias una vez más estos 5 años por la paciencia.